Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Que la bendición del Señor en este día le acompañe grandemente. Bueno, hemos llegado al fin de una semana más. Hemos llegado a un tiempo cuando ya este fin de semana, pues ya domingo tenemos como escuela dominical, la cita a su iglesia. Y este fin de semana disfrútelo con su familia y evaluemos lo que ha pasado en estos días. El mundo está convulsionado. La profecía del Señor se están cumpliendo. La antesala del arrebatamiento de la iglesia está cumpliéndose. El que ha de venir vendrá y no tardará. Indiscutiblemente el Señor dijo, cuando viere todas estas cosas a acontecer, erguid vuestros rostros y sabed, mirad hacia el cielo y sabed que vuestra redención está cerca. Para Dios un día es como 1000 años como un día, así que no sabemos exactamente cuán cerca está, pero está cerca más que nunca en la historia. Las guerras que están sucediendo, los rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, plagas por todos lados, la naturaleza revelada, como dice Pablo en el Romanos 8, que la tierra gime con gemidos indecibles, esperando el día de su redención. La tierra gime con gemidos indecibles, esperando el día de su redención. Indiscutiblemente, nosotros mismos, el Espíritu gime dentro de nosotros, pero la tierra ya agobiada, afectada por todo lo que la humanidad ha hecho y por todo lo que está aconteciendo, gime con gemidos indecibles, que el que ha de venir venga y venga pronto. Conforme a las 1000 y pico de profecías que se han cumplido acerca de la venida visible, la venida visible de Jesucristo, cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos y se revele y el pueblo de Israel lo acepte y se dé cuenta que el Mesías era Él siempre y era el verdadero, y que luego ascienda hacia Jerusalén y declare un reino de 1000 años, que juntamente con Él gobernaremos la tierra, 1000 años de paz, de tranquilidad. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Cuando digan aquí paz y seguridad, vendrá destrucción de repente. Esa es la paz que no ha podido traer el mundo, la que aparenta que va a venir, y cuando viene, lo que viene es destrucción de repente. Así que estamos cerca de eso. Indiscutiblemente la Biblia no señala cuándo será el arrebatamiento de la iglesia, pero sí será antes de que Jesús aparezca en las nubes y pise el monte de los olivos, y con el resplandor de su venida destruya al anticristo y al falso profeta y lo eche al final de esos 7 años de la gran tribulación, y lo eche al lago de fuego y azufre. Pero sí sabemos que mientras según Tesalonicenses capítulo 2, capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, todo ese capítulo habla de que el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, no podrá tomar control de su reino, de la nueva orden mundial, mientras la iglesia esté aquí. Dice que hasta que no se ha quitado lo que impide, ¿y qué es lo que impide? La iglesia que tiene la unción y la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y mientras la iglesia no sea arrebatada a las nubes, para encontrarnos con Él en el aire, y los 7 años que este mundo estará pasando, como dice Apocalipsis, el libro de Daniel, pasando por la gran tribulación y los juicios más terribles que se van a desatar sobre la humanidad, y ese engaño de los primeros 3 años y medio, donde Lucifer, encarnado en el anticristo, en el hombre de pecado de la nueva orden mundial, respaldado como base de las Naciones Unidas internacionalmente, la Unión Europea políticamente, y luego un ecumenismo que unirá las 3 religiones más grandes del mundo, y bajo su sombra, bajo su cobertura, todas las demás sectas. En otras palabras, el judaísmo,
la cristiandad, no el verdadero cristianismo, que hay una diferencia entre eso. Las religiones son lo que el hombre hace para encontrarse con Dios, y en el griego dice religión significa religar. Pues entonces las religiones del mundo, las tres más grandes, el Islam, la cristiandad, dirigida por la Iglesia Católica Romana y todos los que se unan a la Iglesia Romana en un ecumenismo final, dirigido por la Unión Europea y el Anticristo, y, como le dije, las tres religiones, la cristiandad, bajo ese sistema que digo de Roma, el judaísmo y el Islam. Ya hay visuales, hay videos, hay información que en un país del Mediano Oriente ya se ha conseguido que se hagan 3 templos gigantescos. Un templo musulmán, un templo católico romano que simbolizará la cristiandad del mundo en el mundo ecuménico que se reunirá alrededor del Papa, y luego una sinagoga que representará al judaísmo apóstata, que creerá que el Mesías es el anticristo que viene a traer la paz, pero serán engañados. Por eso Jesús dijo, Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Todo esto tiene revuelto al diablo. Yo le digo que en los últimos años, y en este último año hasta hoy, yo no he sentido tanta resistencia demoníaca, tanto ataque satánico, tanta opresión, tanta lucha espiritual como en este. ¿Por qué? Porque según Apocalipsis 12:12, en la revelación que el Señor le dio a Juan, el apóstol, dice que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, descenderá sobre los habitantes de la tierra con gran ira y del mar. Todo esto, la tierra gimiendo, todo esto, guerras y rumores de guerra, lo que estamos viendo, esa disensión, no solamente dividido la nación en Venezuela, una división interna, el cristianismo confundido, lo mismo en el Mediano Oriente, una persecución antisemita contra los judíos, contra el cristianismo, persecución contra los verdaderos cristianos en África, especialmente en el Congo y en Nigeria y en Eritrea y en Sudán y en Somalia y en Etiopía, en todos estos lugares. Entonces se va usted también a la persecución que hay dentro de los Estados Unidos, dentro de Canadá y dentro de muchas partes de la Unión Europea. Está existiendo una resistencia a la predicación de la verdadera palabra del Señor. No resisten. Todo esto indica que estamos al punto de venir. Estos fuegos que están ocurriendo no solo en California, sino en Canadá y en otras partes especialmente, que están ocurriendo en este tiempo, cosas que nunca se habían visto, son la naturaleza misma en una condición debilitada y la cobertura de Dios apartada de las naciones por cuanto no le honran ni han buscado y se han entregado a Sodoma y Gomorra y a toda clase de depravación y a toda clase de pecado, pues tiene la misma naturaleza revelándose. No meramente el cambio climático, que es algo verdaderamente que se ha sacado fuera de contexto y lo están usando con una motivación, un principio y un final político y económico. Pero la realidad es que estamos viviendo los últimos días. El que ha de venir vendrá y no tardará. A medida que esto suceda, dice que si el tiempo, dijo Jesucristo, no fuera acortado, ese tiempo que vivimos, nadie se salvaría. Porque a medida que este tiempo vaya progresando, Satanás va a ir, bueno, dice en el libro de Mateo, cuando llevan a Jesucristo para llevarlo al Calvario, él dice, no es que lo arrestan, dice, y hay que decir claro, cuando él reclama, dice, esa palabra del profeta Zacarías, que dice, heriré al pastor y las ovejas serán derramadas. Dice que él está siendo herido.
Él está siendo llevado al Calvario para morir por nuestros pecados. Pero esa es la profecía. Y dice él, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos falsos cristos y en mi nombre engañarán a muchos y se esconderán detrás de mí. Y os entregarán a las autoridades y os perseguirán. Es decir, esto es el último capítulo de su venida. Es como el libro que yo escribí, La Batalla Final, que lo puede conseguir en Amazon, llamando a Amazon y pidiendo La Batalla Final por Jorge Rasky, y lo pide las cantidades que quiera. Yo hace años vendí los derechos y he tenido problemas con que me los vendan a mí mismo, y voy a tener que hacer un viaje hace tiempo y no lo puedo hacer a Nashville para litigar este asunto. Pero es un libro, miren, aunque yo no tenga ganancia de ese libro, lo que yo quiero es que usted lo pueda conseguir. La Batalla Final, algo que se escribió a fines de la década del 90, pero que está actualizado con lo que está pasando en el día de hoy. Búsquelo, léalo. En algunos seminarios los están usando como libros de texto para hablar de la guerra espiritual, que es de lo que hemos venido hablando aquí en estos días. La situación en Venezuela es difícil, es una lucha espiritual. ¿Qué es lo que dice claramente la palabra en 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 en adelante? Pues aunque andamos en la carne, naturaleza humana, no militamos según la carne, el mundo material. Porque, escuche bien, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar, dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nuestras armas no son carnales, son espirituales. Es decir, que la única forma de restaurar lugares como Afganistán, los Estados Unidos, que creo que está en el comienzo de un avivamiento, que primero está bajo un avivamiento espiritual satánico, negativo, pero creo que en los próximos meses en Estados Unidos, en los próximos años, va a haber, y claramente, una manifestación de un avivamiento poderoso. Pero recuerden esto, en cualquier sitio del mundo, en cualquier lugar que haya una manifestación de avivamiento, siempre va a haber un ataque del diablo. Mire la República Dominicana. La República Dominicana está viviendo un tremendo avivamiento. Pero juntamente con ese avivamiento, cuando usted prende las redes, usted prende la televisión, los podcasts, hay un movimiento satánico de cristianos devaluando el evangelio, prostituidos, confundidos, ridiculizando el evangelio, unos ataques continuos, gente que antes predicaba, mujeres que antes predicaban están prostituidas, y al lado de eso hay un movimiento grande que lo vieron el 1 de enero, cuando Ezequiel Molina, un hombre que Dios ha usado, que tiene el ministerio de la batalla de la fe, hace una actividad, y el Estadio Olímpico, que tanto Gigi como yo lo usamos en nuestros tiempos, se llena a capacidad. Eso quiere decir que hay una iglesia militante, que hay millones de rodillas en la República Dominicana y en muchas partes del mundo que no han doblegado sus rodillas a Satanás. Pero a la vez que está el avivamiento, está el movimiento espiritualmente demoníaco, satánico, que contradice todo eso, y usted ve predicadores que parecen motivadores, que parecen payasos, que dan asco, que ridiculizan el evangelio. Mujeres que antes predicaban santidad y ahora hasta perrean, hasta se prostituyen. Aún es algo increíble lo que está pasando. Conjuntamente un movimiento de Dios como que vimos el 1 de enero allá en el Estadio Olímpico en la República Dominicana, y que Dios guarde a Ezequiel Molina y a todo su pueblo. Y al lado de eso, una depravación completa, un ataque para desmoralizar, para
difamar, para degradar la imagen verdadera. Y hay muchos que eran de nosotros, salieron de nosotros, pues ya no son de nosotros. Y están renegando. Había una que decía que la razón por la cual no era feliz era porque no era nada más que la doctrina que le enseñaron. Pero ahora estaba libre de esa doctrina, ahora podía prostituirse, ahora podía hacer lo que le daba la gana. Y entonces ve las locuras que están pasando, que no valen ni la pena. Lo que ha pasado con las páginas nuestras, donde habían decenas y decenas de miles de personas, la página del Ministerio Clamor de Dios Inc. y la página de Jorge Rasky, página oficial. Esas dos páginas desde el 24 de diciembre del año pasado la han infiltrado. Ahora cuando fui a pasar, de momento veo en Reel una cosa asquerosa y la quité inmediatamente. Tienen eso, estamos luchando, estamos orando, estamos haciendo buscando todo el conocimiento y la ayuda tecnológica, pero Facebook no nos hace caso. Y el juicio va a venir, hermano. Dios va a hacer un juicio a este movimiento si no oye la voz de Dios. No nos hacen caso, dicen que eso no molesta. Perdimos todo control, perdimos toda clave, todo. Y están haciendo lo que da la gana. Y lo único que nos quedan son estas dos, que es la Facebook Jorge Rasky AD y Radio Clamor. Y de eso los demás, pero sigan protestando ante Facebook. Quienes están haciendo esto están en Vietnam y están en Illinois, posiblemente grandemente en Chicago. Son elementos, enemigos de la cruz de Cristo. Y uno tiene que vivir con esto. Yo estoy haciendo mi parte y contratando gente que sepa de esto, porque yo no sé nada de lo que yo sé hablar, para ver cómo podemos cerrar esas páginas, enterrarlas y abrir nuevas. Pero entre tanto seguimos con esta Jorge Rasky AD y Radio Clamor. Y sabemos que en Facebook hay gente buena, pero como en todos los sitios, se cuece a la gente mala. Y este ministerio tiene enemigos que por años han deseado destruirnos, hacernos desaparecer el mapa. Y es indiscutiblemente importante que ustedes hagan esto parte de su petición en este año, que antes que termine este año cerremos esas páginas, podamos trancarlas, hacer lo que sea y restablecer esa base que hemos perdido, posibles 70,000 personas que estaban pegadas a esas radios. Y a otra cosa más que lo he dicho, los otros días, mi esposa y yo aquí, bregando por una situación que estábamos tratando de hacer algo con Facebook, y descubrimos que alguien usó nuestra cuenta de Facebook, es decir, la cuenta de banco, alguien que en algún momento tuvo algo que ver con nosotros, y entonces tuvo acceso a la tarjeta de crédito nuestro, que es la que cubre el asunto de Facebook, y la utilizó para hacer cosas que nosotros no sabemos que estaban haciéndose, y debe una deuda, y no es grande, pero tampoco es pequeña. Ahora en estos días estoy haciendo arreglos para, ya llegamos a un punto que no somos responsables. Alguien que confiamos agarró nuestro número de tarjeta de crédito, puso a su cuenta cosas que no se le autorizaron y nosotros no sabemos, nunca lo hemos pagado. Y hace unas par de semanas descubrimos, y eso lo vamos a pagar dentro de la semana que viene. Estoy en la meta mía la semana que viene pagar eso. Lo que pasa es que tengo que entender cómo lo vamos a hacer, porque eso hay que hacerlo a través de tecnología de esta, y pagarlo, y se acabó con eso. Entonces, poder entonces expandir, por eso no las llamitas esas, las velitas esas, los diamantes, yo no sé lo que diga, nada de eso nos sirve, porque hasta que descubrimos eso la semana pasada, creo que fue, hasta que esa deuda, que no la creamos nosotros, pero personas que tuvieron nuestra confianza, lo hizo por su cuenta, quien fuera, y lo cargó a nuestra cuenta lo que ponía en su cuenta. Y ahora nosotros descubrimos eso y vamos a tener que pagarlo. Pero ya, mire, ya no vale la pena buscar a esa persona. El asunto es que estamos en una lucha espiritual, hermano. En una lucha que uno sabe que el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora mismo aquí, cuando estoy
hablando, todo el día de hoy he tenido una batalla espiritual grande. Estoy luchando por lo que está pasando en Venezuela, ese enfrentamiento entre el pueblo, esa división, la iglesia dividida, el pueblo dividido, una sombra de violencia, de odio en el país. Y yo, hasta este momento, no tengo los recursos, porque eso fue otro ataque económico que ha habido a fin de año. No voy a entrar en eso. Y Dios me ha prometido que tocará personas que me suplirán para dejar a mi familia segura aquí, porque yo no voy a poner la fecha, pero dentro de poco, ya cuando vaya a salir lo van a saber, pero Dios me ha dicho que vaya a Venezuela. Voy a ir a Venezuela, tengo mi visa, y según esa visa puedo entrar, y voy a ir a llevar un mensaje de reconciliación, un mensaje de humillación, un mensaje de paz, porque esto no puede seguir. Porque finalmente, si el pueblo en general, tanto un lado como otro, no se humillan y no invocan no en hipocresía, porque a Dios no lo puede engañar nadie. A esos falsos profetas que están yendo a profetizar falsamente a Venezuela, Dios los va a matar, porque el daño que están haciendo es que están perpetuando el odio. Y lo que hay es que disipar el odio, lo que hay que traer un impacto del Espíritu Santo, como en los tiempos de Jonás, cuando Jonás fue a Nínive. Es decir, tenemos que ver esto, y que la iglesia tiene que entender que la fuerza más grande que está en Venezuela, que está en Estados Unidos, que está en el mundo, no son los ejércitos, no son los gobiernos, no son los millonarios, no son los políticos, son la iglesia. Son los hombres y mujeres y jóvenes y niños que están llenos del Espíritu Santo. De tal manera que esa fuerza de la iglesia es tan grande que Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo dice que el hijo de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, no podrá manifestarse, aunque sabemos que ya está en la tierra, no podrá manifestarse, no podrá manifestarse mientras lo que impide no se ha quitado. ¿Y qué es lo que impide? La presencia de la iglesia cristiana, no los templos, no las emisoras de radio, no los televisores, no, los hombres y mujeres y jóvenes y niños llenos del Espíritu Santo, llenos de la gloria de Dios, que están en todas partes del mundo, y esa presencia del Espíritu Santo en su iglesia está deteniendo que el anticristo se presente y su gobierno de la nueva orden mundial tome el control del mundo y engañe a la gente, haciéndole creer a los musulmanes y a judíos y al mundo que Él es el príncipe de paz, que Él es el Mesías. Pero entonces, cuando la iglesia se vaya, entonces, porque la iglesia está a punto a irse, cuando suene la trompeta y con voz y aclamación de voz de arcángel, venga el Señor en el aire con sus santos millares. Y como vivía en este mismo cuarto hace unos 2 años atrás, estaba un domingo en esa cama ahí, y de momento oí la voz del Espíritu y dije, habla, predica mi venida, dile al pueblo que ya yo salí del tercer cielo, que voy de camino a buscar mi iglesia, que voy de camino a preparar el camino, que voy de camino a levantar mi pueblo, a resucitar los que han muerto en mí, y entonces dejar que venga el anticristo y caigan los juicios de Dios sobre la tierra por 7 años, y al final de esos 7 años vendré de nuevo, porque en esos estaremos en los aires con Él. Vendré con mis santos millares, con los creyentes, los hombres y mujeres que se han levantado de los muertos, que han sido resucitados con un cuerpo glorificado. Vendré con todas mis huestes, mis pies pisarán, como dice el profeta Zacarías, pisarán el monte de los olivos, y entonces cuando el monte se parte en dos, y yo eche el profeta falso y el anticristo en el lago de fuego, descenderé y me sentaré en el templo en Jerusalén y en la silla del trono de David, y declararé 1000 años de paz, en el cual ya no habrá más odio por 1000 años, no habrá guerra, no habrá enfermedades, no habrá plagas, y al final de esos 1000 años se levantará el dragón que significa China, porque el último enemigo que se levantará al final de los 1000 años será la China comunista atea, y entonces Él los barrerá. Y entonces, cuando barra ese imperio de chinos, que después de 1000 años la humanidad, y probará que a los 1000 años, porque en 1000 años el diablo está atado,
y a los 1000 años lo soltará para darle testimonio al pueblo que el diablo no era el culpable nada más, que habiendo nosotros sido criaturas creadas con un libre albedrío, escogimos dejarnos engañar del diablo, escogimos desechar el discernimiento, escogimos desechar la sangre de Cristo, escogimos desechar nuestra fe y empezamos a confiar, y el mundo fue peor, no porque Dios lo quisiera, sino porque desechamos la luz y nos metimos en las tinieblas, abandonamos la verdad y cogimos la mentira. Y al 1000 años, cuando se suelte el diablo, después de 1000 años de cautiverio, y cuando se suelte, y se suelte toda esta situación, y entonces termine los 1000 años, Satanás entonces vendrá y engañará al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo que está existiendo en ese momento probará que la culpa no era el diablo, era la desobediencia de los seres humanos. Nosotros los que hemos sido lavados en la sangre, nosotros los que hemos sido redimidos en la sangre, que hemos sido resucitados si estamos muertos y si estamos vivos, transformados y glorificados en un cuerpo eterno junto con ellos, nosotros no nos contaminaremos. Nosotros seremos inmortales físicamente, aunque somos ya inmortales con el alma. Nuestra alma espiritual es inmortal, pero en aquel momento tendremos la inmortalidad también de un cuerpo espiritual que no sufrirá dolor, que no sufrirá plaga, que no sufrirá odio, que no tendrá, será inmune al pecado. Pero ¿quiénes serán los que se rebelarán? Aquellas generaciones que quedaron en la tierra, que disfrutarán del milenio, pero que muchos de ellos se salvaron como por fe y otros no se salvaron, se perdieron y estarán viviendo en ese tiempo. Y esos serán engañados. Y entonces Jesús en ese momento entrará y echará al diablo al lago de fuego para siempre y derrotará el ejército más grande del mundo chino que tratará de destruir la santa ciudad. Y luego, como nosotros somos inmunes, como somos inmortales en alma, cuerpo y espíritu, nosotros entonces juntamente con ellos veremos cuando dice Pedro que la tierra será pasada por fuego, un fuego consumido, la purificará. Esto se va a acabar, y cuando purifique la tierra por fuego, entonces bajará la nueva Jerusalén. Eso se lo puedo leer en Apocalipsis en otro programa. Con un mar de cristal, oro vashayama, unas calles de oro, y yo creo que van a ser algo, eso es prefigurativo. Creo que el mar de cristal habla de paz, de tranquilidad, y quiere decir que va a ser algo superior. Billy Graham decía que si esas cosas eran figurativas nada más, que es que no había palabra explicativa para entender la gloria de la Nueva Jerusalén. Oh, gloria a Dios, no hay mente nuestra capacitada para entender el misterio de la gloria de Dios, y así viviremos para siempre. Pues en la eternidad, en la Nueva Jerusalén, no habrá guerra, no habrá plaga, será como la restauración y mayor de lo que era el huerto del Edén, que Adán y Eva en su desobediencia, creyendo las mentiras del diablo, perdieron todo lo que Dios le había dado. Oh, I feel the emotion, siento movido. Otra palabra, tenemos que entender cosas que no entendemos. Lo que está pasando en el mundo material, la guerra en el Congo. Estaba viendo un documental del Congo en la emisora de Alemania, y estaban dando lo que está pasando en el Congo. Es horrible. La explotación, el maltrato, la esclavitud, la depravación, la muerte, la violencia, grupos armados, rebeldes, con una combinación de marxismo, con ideología de santería y brujería y cultura africana diabólica del tiempo de sus ancestros. Lo que está pasando en Nigeria, lo que está pasando en el Medio Oriente, todo esto que está pasando en Estados Unidos, la lucha espiritual, la lucha que hay es espiritual. Esos fuegos, todo esto es una lucha espiritual. Y dice la Biblia, porque no tenemos en el libro de Efesios capítulo 6, verso 19, verso
10 en adelante. No tengo mi espejuelo todavía, no estoy, mejoré la operación, pero todavía necesito espejuelo. Por lo demás, hermanos míos, verso 10, capítulo 6 de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Esta palabra. No tenemos que fortalecernos en el hombre. Tenemos que admirar a nuestros líderes, pastores y pastoras y siervos de Dios. Pero nuestra fortaleza no viene del hombre. Nuestra fortaleza viene en el Señor. Y dice aquí Pablo a los Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque el brazo del hombre es débil, pero la fuerza de Dios es toda poderosa. Es decir que en la noche de hoy habemos personas que estamos pasando por luchas. Luchas en el hogar, luchas económicas, luchas con la familia, luchas políticas, luchas físicas, diferentes clases de luchas. Pero entonces tenemos que entender que tenemos que fortalecernos en el Señor, en Él es nuestra potestad, y en el poder de su fuerza. Es decir, fortaleceos en el Señor, no en el hombre, no en nuestro conocimiento, no en la ciencia, no en las fuerzas militares de la tierra, sino en el Señor. Que dice Hebreos, Pablo, el apóstol, dice en Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, que no cambia. Y dice el profeta, dice que él no se muda ni se cambia. Entonces, fortaleceos en el Señor. Busque a Dios, lea su palabra, medite, ore. Pídale que le examine. A veces nos dan unos cantazos, hermano, que nos quedamos amargados. Y yo me ha pasado. A veces nos dan cantazos y la gente, lo peor es que hay gente cristiana, puede ser tu marido, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, pueden ser el apóstol, pueden ser el que se llama apóstol, puede ser el pastor, la pastora, puede ser cualquiera. Y viene y el diablo, se descuidan y dando un taque, te dan un cantazo y tú sientes como Jeremías. Estoy herido. No quiero orar más, no quiero ir más a la iglesia, no quiero predicar más. No quiero seguir, ya no aguanto esta poca vergüenza. Y ahí hay una lucha. Pero dice, fortaleceos en el Señor, puesto los ojos en Jesús. Mirad a Jesús, que sufrió el Calvario, que soportó los clavos de la cruz, que soportó las espinas de la corona, que soportó los latigazos, que soportó la traición de Judas, que soportó la traición de la negación de Pedro. Y sabemos, fortaleceos en Él, puestos los ojos en Jesús. Dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, mas confía, yo he vencido al mundo. Hablo contigo, mujer y hombre, siervo, que estás pasando una prueba difícil. Las finanzas se te han venido encima. Tu presupuesto, y la gente no te entiende, la mujer no te entiende, el marido no te entiende, tus hijos no te entienden, que estás confrontando una crisis espiritual, estás confrontando heridas que te han dado, estás confrontando situaciones que eres responsable económicamente, y el mundo, ya sea un ministerio, ya sea un negocio, ya sea en la familia, todo se te viene encima, y la gente no puede entenderte. ¿Por qué estás de mal humor? ¿Por qué te sientes deprimido? Dice, en el mundo tendréis aflicción. Eso dijo Cristo. En el mundo tendréis aflicción. Mas confía, yo he vencido el mundo. Todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución. Y en este mundo espiritual uno no lo ve. Efesios, le dice Pablo, y le habla, nuestra lucha, es decir, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y eso es lo que no entendemos. Dios mío, si tú te dieras, yo me diera cuenta que quien el diablo usó fue a tu amigo, a tu hermano en la fe, que usó a tu esposa, que usó a tu esposo, que usó a tus padres, que usó a tu hijo, que usó al pastor, que usó a la pastora, que usó a tu amigo personal, que usó cosas que tú no entiendes y personas que tú dices, oh, how can it be? ¿Cómo puede ser? Pero esto es una lucha espiritual en el mundo material. Y sale allá de la nada el ataque. Como los fuegos de California que han salido de nada y no saben explicar que es que se alejaron de Dios y cuando te alejas de Dios, pierdes la cobertura de Dios.
todo este negocio de cobertura y locos. Hermano, libérese. La cobertura que es fiel y permanente es la que viene de Dios. La columna de fuego que dirigió al pueblo de Israel de noche. Y la nube de día. Y él dice, yo os guiaré a toda verdad. Y enviaré el Espíritu Santo. Y el Espíritu gime dentro de nosotros. Cuando ya no podemos orar. Nuestra lucha, oye bien claro, que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, óyelo bien claro, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es económica, aunque se manifiesta en la economía. Nuestra lucha no es con tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, aunque físicamente son ellos. Pero es contra lo que hay detrás. Cuando Pedro le dijo a Cristo, no subas al Calvario porque te van a matar y tú nos hace falta, llegó ahora mismo, si yo me dejara ir por las emociones, yo no iría a Venezuela. Pero yo tengo la convicción que no importa lo que pase, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te envío. No importa cómo resulte esto. Yo voy a salir de aquí tal día, tal hora, voy a tomar 3 aviones para llegar allá y llegaré hasta donde Dios, y si no llego hasta donde debo llegar es porque Dios tiene un propósito. Pero si Dios me dijo que fuera, Él tiene un propósito en todo el camino que Él va a realizar lo que sea. Y entonces yo voy con una misión de paz. Yo voy a Venezuela a sanar heridas. Yo voy a Venezuela a hablarle a cientos y si es posible a miles de pastores a restaurar su visión. Porque yendo yo allí, viéndome yo, que estoy allí, dice, pues este hombre viene enviado por Dios. Y viene a decirle al pueblo que con el odio, con la violencia de ninguna parte se consigue lo mejor para un país. Y a quien sea que Dios me dé la oportunidad de hablarle, ese es el mensaje que llevo. El mensaje de la reconciliación con Dios, de la renovación de nuestra fe, porque en un momento dado, cuando un país está en la situación que está Nigeria, que está Sudán, que está Eritrea, que está que está Etiopía, que está el Congo, que está Nigeria, que están todos estos países del mundo, que está Ucrania, que está Rusia, yo no sé todo lo que están. Lo que hace falta es llevar un mensaje de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando no creemos que Él puede hacer milagros, y los milagros no son solamente echar fuera demonios, echar fuera enfermedades y proveer los recursos que necesitamos. Los demonios es sacar el odio, el rencor y la ceguera espiritual. Y Pedro estaba tan ciego que cuando Jesús dijo, voy a Jerusalén, Pedro dice, no te acontezca tal cosa. El diablo es como una serpiente. Y a veces, si un apóstol como Pedro no se dio cuenta que la boquita de él, la mente de él, que es la personalidad, la boca es por donde se manifiesta el alma. La mente es la computadora espiritual que recoge los pensamientos y los transmite del alma a través del cuerpo. Jorge Raskin, que vive, un espíritu que vive dentro de este cuerpo, tiene un cerebro que es la maquinaria, la computadora que hace funcionar los labios, hace funcionar los ojos, los oídos, que hace funcionar que yo pueda hablar, que yo pueda oír, que yo pueda sentir, que yo tenga el tacto, que yo tenga el sabor, que yo que yo pueda mover estas manos. Por eso es que o los pies, cuando la persona pierde el pie o la mano, siempre siente que está ahí, sí, está la mano del espíritu, la forma espiritual que soy yo, pero se manifiesta dentro, claro. Lo de adentro no se pone viejo, pero lo que se pone viejo y va desgastando es el cuerpo de afuera. Pero cuando venga el arrebatamiento, cuando venga la transformación, cuando venga el Espíritu de Dios
y nos haga un cuerpo glorificado. Ya no habrá más cambio, ya no habrá arrugas, ya no habrá que usar máscara, ya no habrá que hacer cuantas capas, no, ya la operación la habrá hecho el Espíritu Santo. Pero el problema es que el yo interno se mantiene igual, pero la maquinaria del cuerpo que empieza con el cerebro y luego los ojos y la boca y los oídos y los pies, eso es lo que va decayéndose, y por eso tenemos que esperar cuando venga Jesús y suene la trompeta y los muertos en Cristo Jesús estén primero, y nosotros entonces nos levantemos con un cuerpo nuevo. Entonces ya no habrá que hacerse cirugías plásticas, ya no habrá que hacer tanta tontería, porque seremos renovados en alma, cuerpo y espíritu. Yo no lo entiendo, no lo comprendo a profundidad, pero sé que es real. Sé que para Dios no hay nada imposible, Lucas 1:37. No hay nada, y métetelo en el cráneo, there's nothing impossible. No hay nada imposible, y después métete esto en la cabeza. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Venga lo que venga, vamos a ser más que vencedores. A veces perdemos, ahí es que pasa el problema. Cuando viene el marido, viene el hijo, viene el amigo, viene el enemigo, viene el político y te mete mano y tú te olvidas que ese no es esa mente, ese cuerpo, esa autoridad, esa persona la está usando el diablo. Ay, pero es imposible que el diablo use a mi marido. Es imposible que el diablo use a mi hijo. Es imposible que el diablo use mi esposa. Es imposible que el diablo use mi abuela, mi abuelo, el pastor, el príncipe, el profeta. Sí, eso está en la Biblia. Cuando Pedro, todo un apóstol, se descuidó, el diablo lo usó. Y usó su mente. Y su mente promovió la boca y habló las palabras. Oh, no te acontezca tal cosa. Y Jesús, que estaba en una dimensión material, pero con una visión espiritual, cuando oyó las palabras de Pedro, dijo, este no es el Dios. Por eso dijo, Satanás. Y eso la gente no nos entiende. Cuando tú una persona le dice, Señor te reprenda, a veces no entienden que uno no le está hablando a ellos, le está hablando al diablo que los está usando. Pero como están tan ciegos, como están tan descuidados, que le han dado lugar al diablo, se meten a estudiar doctrinas falsas, se meten a la cabeza cuánta basura hay, tienen más basura que cosas espirituales en la mente, tienen maestros y maestras llenos de demonios, de doctrinas falsas, educándolos, enseñándoles, y los controlan y los manipulan. Entonces, cuando el diablo los usa para destruirte, para arruinarte, y tú le dices, el Señor te reprenda, ellos no pueden entender que tú no le estás hablando a ellos, le estás hablando al espíritu que hay en ellos, o al elemento que está usando su mente. Y si yo y tú nos diéramos cuenta que por más que amamos los padres, las madres, la esposa, el esposo, los hijos, los vecinos, por lo más que amamos al pastor y la pastora y al creyente y al siervo de Dios, no fuéramos tan profundos que digamos, pero si se descuidan, no son perfectos. Pedro se descuidó. Y Pedro se descuidó no solo ahí, Pedro se descuidó después, cuando vino el avivamiento, cuando bajó el Espíritu Santo, cuando ya Cristo había ascendido y se fue y entonces empezó como judaizante. Se empezó a usar su capacidad judía y meterle el judaísmo a la mente a los gentiles, y meterle que no podían comer lechón, que no podían hacer esto, que habían cosas que eran para los judíos nada más. Y cuando igual que cuando se olvidó y el diablo lo usó para tratar de impedir que Cristo subiera, pero Cristo no vio a Pedro, vio al diablo. Y Pedro no se dio cuenta que el diablo estaba usando su mente para confundir y echar a perder a los judíos, porque hermanos, cuando la gente viene del mundo, hay que tratarlos como niños recién nacidos. Hay que ayudarlos a aprender como un niño, hay que enseñarlos a andar, hay que enseñarlos a hablar. Y por eso la conducta de uno en la casa es la que aprenden el hijo y la hija. Después no vengan con cuentos que salió mal por causa tuya y por mía. Si una madre le quita la autoridad al padre, si un padre maltrata física y emocionalmente y destruye la vida de su esposa, eso lo está viendo la hija, lo está viendo el hijo, lo está viendo. Entonces usted dice, ay, qué malo, ¿no? No, los hijos son un papel en blanco, mire, es un papel así como este. Y aprenden a hablar por nosotros, aprenden a maldecir por nosotros, a bendecir por nosotros. Y nosotros no nos damos cuenta que le estamos arruinando la vida, que estamos proyectándonos a través de ellos. Y nos olvidamos de eso.
Eso pasa cuando la madre pone a su hijo en contra de su padre, cuando el padre pone al hijo contra la madre, cuando se obvia la integridad del mundo espiritual y no entendemos que si nos deslizamos y nos escurrimos, perdemos nuestra salvación. O si nos descuidamos espiritualmente y nos metemos a leer basura y nos metemos a seguir gente que, maestros y maestras, y a llamarle papá y mamá, personas que no son nuestros padres ni madres, podrán ser nuestros pastores y apreciarles como si fueran padres, pero cuando empezamos a idolatrar a las personas y a seguirles y dejamos de seguir al maestro y ya estamos siguiendo a la maestra diabólica de YouTube, el maestro de los profetas diabólicos de Facebook y del mundo secular. Entonces ahí nos hacemos susceptibles a todo lo que puede venir. Y entonces dice aquí, nuestra lucha es contra potestades, gobernadores de las tinieblas, principados, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales, sí, que están organizados. Ese es el problema nuestro. Por eso este año, hoy estuve hablando con, creo que Kimi me llamó accidentalmente, y le dije, ¿cuándo la reunión? Ya me va a llamar, va a haber una primera reunión de clamor. El que no pueda seguir nuestra estructura, mejor ni venga. Porque el Señor me ha hablado que tenemos que organizarnos como un ejército. Y aquí no puede nadie hacer lo que le da la gana. Tenemos que hacer lo que Dios nos diga. Y Dios nos lo va a decir a través del líder. Y entonces Dios, el cabeza era Moisés. Y Dios tenía a Aarón a su lado. Entonces, en esto, pues se hace una organización. Y se hace un plan de trabajo. Y hay que hacer las cosas como Dios manda, no como le dé la gana. Ah, no, olvídese. No, usted tiene que rendir cuenta. Usted tiene que andar. Si usted quiere trabajar en una iglesia, usted quiere trabajar en un ministerio, usted no puede hacer lo que le da la gana. Usted no puede vivir su vida como le da la gana. Por el hecho que lo haga de gratis, porque Dios le está dando un privilegio. Trabajar para el Señor es un privilegio, pero el hecho de que usted no cobre un salario, si usted va a hacer algo voluntariamente, no lo saque en cara, no piense que puede hacer, si no lo puede hacer bien, no lo haga. Y yo como líder le digo la verdad, no voy a obedecer a Dios. Dios me habló a mí en cuanto a este ministerio. Todo el que quiera trabajar aquí, tiene que trabajar primero para el Señor. Y luego Dios me dice, y tú, Jorge Rasky, tienes que reclamarle a los demás. Y ellos tienen que seguir el orden que se estructure. Por ejemplo, si mi hija está al frente, ella está siguiendo las órdenes mías. Y usted tiene que rendirle a ella me tiene que rendir a mí. Y las cosas se tienen que hacer como Dios manda. Y si Dios me manda a hacer esto, lo vamos a hacer así. O buscamos cómo mejor hacerlo. Pues no podemos permitir que la amistad y las cosas se metan por medio. Porque entonces nos descuidamos. Y entonces hacemos tan amistad que cuando el diablo, y tenemos que amarnos unos a otros, pero que cuando el diablo viene a envenenar nuestra mente y viene a envenenar nuestro espíritu, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y de dónde vienen las malas conversaciones? De las malas amistades, de esas juntillas. Cristo es lo que tiene que gobernar toda amistad. Y la amistad con un hombre, con una persona, con las hermanas, con las hermanas, y los hombres con los hombres, no puede ser más profunda que su amistad con Dios. Y usted no puede defender a su amigo y su amiga ofendiendo a Dios. Y si su amiga o su amigo, su colaborador, se descarrila y no quiere seguir el camino de la verdad, pues usted tiene que decirle, los que están aquí tienen que andar conforme a la voluntad de Dios. Se acabó. Pero hoy en día, para mantener los presupuestos de las muchas iglesias que se han convertido en almacenes de almas, hay que bajar el tono. Y yo no digo que nos vayamos al extremo del legalismo aquí, donde se insultaba a la gente, donde se le predicaba que todo era pecado, pero no podemos ir al libertinaje donde nada es pecado, donde no importa cómo vivamos, que vivamos como nos da la gana, vistamos como da la gana, hablemos como da la gana, vayamos donde da la gana y no estemos bajo un control espiritual.
Y estamos hablando del diablo está bien organizado, la iglesia tiene que organizarse bien. En la lucha espiritual el diablo está organizado de tal forma que dice, si no, nuestra lucha es contra principados, es decir, que alguien está arriba. Y luego, en segundo lugar, potestades y gobernadores de las tinieblas. Entonces que hay 3 rangos. Está en el reino de Satanás, en el mundo espiritual, está oílo bien claro, el principado. Luego las potestades, y luego los gobernadores de las tinieblas, y finalmente el ejército de a pie contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, el mundo espiritual está bajo jerarquía. Satanás está mandando, y debajo de ellos tiene un grupo que se llaman potestades, otros se llaman principados, óyelo bien claro, contra huestes, gobernadores de las tinieblas, y finalmente el ejército de a pie son lo dice bien claro aquí, las huestes espirituales, son las malicias. Esos notones son los demonios. Las malicias son los demonios que no tienen forma espiritual, se pueden transformar, se pueden meter donde menos en un cuerpo que esté lleno del Espíritu Santo y que esté con Dios, pero se pueden meter en la mente de la persona. Quizás no puedan poseer momentáneamente, pero lo primero es opresión. Te metes esto, no ves más nada, te cegueza. Estamos luchando contra un ejército bien organizado, pero el de Dios también tiene ángeles, tiene querubines, y tiene el Espíritu Santo, y a la cabeza está Jesucristo. Es decir, aquí tiene que haber, la iglesia tiene que tener un orden organizado también. Todo el mundo no puede hacer lo que bien le da la gana con el tiempo de los jueces, que cada cual hacía lo que bien le daba la gana. Estamos en una lucha grande. Si la iglesia en Cuba, si la iglesia en Nicaragua, si la iglesia en Estados Unidos, si la iglesia en República Dominicana, en Puerto Rico, en Venezuela y en cualquier parte del mundo quiere triunfar, tiene que someterse a la dirección de Dios. Tiene que someterse al ayuno, a la oración, porque este no sabe si oración o ayuno. Tiene que someterse a una organización. Es decir, organizar, no dictadura, no idolatría a las personas, no, sino todos unidos, planificando las cosas con una estrategia, con todo hecho bien. No se puede hacer al garete como le da la gana, cuando le da la gana. El mundo espiritual de Satanás está bien organizado. El más dice que es el Dios de este siglo. El Dios de este siglo, Satanás y su ejército, en el libro de Daniel dice que cuando el ángel venía a traer el mensaje de lo que Daniel quería saber el futuro de su patria, y cuando estuvo 21 días en ayuno, no porque haya un día de 21 días de ayuno bíblicamente como una doctrina, eso no. Él ayunó 21 días porque él no sabía que lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Y cuando Daniel se mete a orar y ayunar en un ayuno especial, o sea, voluntariamente, él no tenía que ayunar 21 días. Pero él siguió ayunando porque, y no era un ayuno loco que podía en peligro su salud, era un ayuno espiritual, un ayuno especial. Y él se metió 21 días, pero ¿qué pasó? Que dice el ángel cuando llega con el mensaje que le manda Dios con el ángel, dice, desde el primer día que tú oraste, fue manifestado a mí lo que estaba pasando y me envió con este mensaje. Pero en el camino se me presentó el ángel de Persia, que es un ángel de los que cayó de la gracia de Dios cuando la gran rebelión en el cielo, y se fue y tomó el gobierno de Persia, lo que es Irán en el día de hoy. Quiere decir que hay naciones que el diablo ha enviado un ángel poderoso para estar sobre ellos. Yo me recuerdo cuando yo estaba orando en la plaza monumental, creo que los últimos días de la campaña, llegó 3 endemoniados, una bruja y un brujo, y uno que se llamaba el anticristo negro, era el más poderoso de todos, con pañuelos en las, puñales en las manos. Subieron a la tarima, yo les pedí que la subieran, empezaron a tirarme puñaladas y empezaron a gritarme, y yo empecé a orar, yo estaba más joven, y ahí y arrepentiendo, como media hora o más, en lo que los 3 cayeron bajo la unción de Dios. Y uno de ellos gritaba, el anticristo negro, yo soy el gobernador de Colombia. En aquel momento era uno de los demonios que estaban usando el poder político en Colombia.
y vengo a destruir a Venezuela. Y ahí reprendimos. Eso fue en 1989 en la Plaza de Toros, la última noche, la penúltima noche, creo que fue la última, ante 120,000 personas adentro y afuera. Y ahí en la tarima tenía, me recuerdo, un traje de poliéster que había comprado junto con Freddy cuando fuimos a Okinawa, Japón, el Río Blanco, y me escupían sangre los tres, y el anticristo negro que venía hasta Salega, hasta Kaiser Clay, artista y político, todo el mundo venía para que le hiciera hechizos. Y este hombre, cuando yo, ¿quién tú eres? Yo soy el gobernador de Colombia. Y cuando yo ponía eso en los anuncios, tuve que quitarlo porque la gente tenía miedo cuando oía eso. Porque cuando usted no tiene a Dios, usted tiene miedo de los ruidos, de los demonios. Pero cuando usted sabe que el que en vosotros está mayor que el mundo, usted se le va a reír en la cara al diablo y al instrumento del diablo también. Y va a ver que Dios, todo el que se levante contra ti, si tu marido se levanta contra ti, si tus hijos se levantan, si los líderes se levantan contra ti, si tu mujer, quien sea, se levante contra ti y no se arrepiente, se enfrenta a Dios y va a tener que Dios le va a dar contra el piso. Pero usted no tendrá que luchar porque no es vuestra la lucha, sino de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Jeremías cuando le dijo bien claro, le dijo Dios en su corazón que puso un fuego dentro de él que no podía resistir. Y él sintió y oyó que Dios estaba con él. Y por eso Jeremías 33 dice que el Señor le dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Eso fue después que tuvo la depresión, después que tuvo la caída, después que se desorientó. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y que tú no conoces. Y lo que le dijo Josafat, cuando Josafat dijo, no sé, no tenemos tal fuerza contra tan fuerte enemigo, ni sé qué hacer. Entonces Dios le dijo a través del profeta, estáos quedos y ved la salud de Jehová, que Jehová peleará por ti. Cuando tú más no puedas, échale tu carga al Señor. Salmo 55, verso 22. Échale tu carga a Él. Mira para adelante. Saca el rencor de la herida de tu corazón. Perdona a tu adversario. Es difícil, es difícil. Y aunque no, pero sépase que todo el que se levanta contra ti mientras tú seas fiel en esta lucha espiritual, nuestras armas no son carnales, sino poderosas. Y tú verás la gloria de Dios. Aguanta un poquito más. Suspende tu angustia. Levántate, clama a Dios. Perdona a los que no te entienden, a los que te vituperan, a los que te humillan, a los que te hacen la guerra dentro de tu casa, fuera de tu casa, en la iglesia, en el trabajo. No quiero, no sé dónde. Pero tu Dios está contigo. Es una lucha espiritual. Oh Padre, mira, en el día de hoy, al terminar este programa, pon tu mano poderosa, sanando, liberando, fortaleciendo, trayendo fuerzas nuevas, quebrantando todo demonio, mira este viaje a Venezuela, provee los recursos. Hemos llegado al límite, ya no tenemos casi recursos, pero tú tienes recursos. Provee, toca pueblos que coopere. Señor, que tú prepares este viaje, que tú guardes mi familia, que tú destruyas toda influencia demoníaca de brujos y hechiceras y falsas profetas que están bregando espiritualmente para destruir nuestras vidas, nuestra economía, porque todo eso existe y batamos en el nombre de Jesús. Creemos que Venezuela saldrá con tu Espíritu Santo de toda esta confusión que hay. Oh, thank you, Jesus. En el nombre de Jesús declaramos sanidad y bendición sobre todos los que han llamado en el día de hoy. Y si alguno de ustedes desea cooperar con el Ministerio de Clamor, si alguno de ustedes desea, pues lo primero que tiene que hacer es orar. Clamar al Señor, porque lo primero que necesitamos es la oración eficaz del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Es decir, la oración eficazmente puede mucho. Esta palabra está llena de promesas, está llena de todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Para Él no hay nada imposible, para Él todas las cosas son posibles, para Él todo es posible, mis amados hermanos.
todas estas notas que tengo aquí, todo esto es la manifestación eterna de lo que Dios hace, de lo que Dios tiene en su memoria para nosotros. Pero si Dios te toca y deseas enviar una ayuda en cheque o giro postal, hazlo escribiendo a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Si deseas también hacerlo por ATH Móvil, pues puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo buscando la sección de negocios donde dice Clamor a Dios, y ahí lo depositas a Clamor a Dios y va a la cooperativa. Si puedes usar un teléfono, es el 787 para la ATH Móvil, 787-475-7576, 787-475-7576. A veces hay que poner un 1 adelante, pero no, si te hace falta lo pones. 1-787-475-7576. Pero sobre todo ora. Y le pido oración por este viaje. Es determinante que vaya. Por primera vez, ante un viaje de esto, encontramos que no tenemos los recursos. Pero usted va a orar y Dios los va a proveer. Dios va a hacer el milagro. Yo voy a hacer mi parte. El Señor me dice, sal. Me dice, pero si no lo dejan entrar, bueno. Dice la Biblia que donde no fuera recibido, sacudo el polvo de mis pies. Pero yo tengo orden de marchar. Y siempre dice que Pablo tenía orden de marchar, pero dice que una y otra vez Satanás se lo impidió. Es decir, que vamos a la lucha. Mientras más oración tengamos, las puertas se tienen que abrir. Y vamos a hacer la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, tenemos por aquí Silent Sur, Dios le bendiga. Marlisa Rosario Betancourt, dice Dios le bendiga. Diana Haggerty, amén. Juan Martín, muchas bendiciones de parte de Dios, fiel oyente del programa. Angelita Santos Toste, muchas bendiciones para usted y su familia en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, 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 amén. Y luego seguimos por aquí. Raúl Santiago también nos habla. Denis Enrique García también nos está viendo. Julio Falero, saludos a usted, Jorge Rasky. Dios le continúe dando salud junto a sus familiares para que prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Amén. Andar adelante siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Angelita Santos Toste, muchas bendiciones para usted y su familia. Denis Enrique García también, Julio Falero, saludos a usted, Jorge Rasky, y toda su familia. Imael Casillas Rivera, muchas bendiciones para usted y su familia en el dulce nombre. Raúl Santiago, Gloria, Julio Falero, ya lo dijimos aquí. Dice Jorge, los años pasan, tranquilo por favor, Dios conoce el corazón y hace juicio. En Marcos 9, 38, 42, hay otros que muchos no los ven, que también están despiertos como atalaya y están trabajando. Gloria a Dios. San Ramos, Freddy Díaz, Dios te bendiga, Freddy. Dani Rivera, dice Cristo de que viene pronto desde Venezuela, estado Lara, eso es donde estaba Barquisimeto, Dios te bendiga. Freddy Díaz, Dios te bendiga. Oh, gloria a Dios. Déjame ver por aquí, Juan Baez, Dios le bendiga. Desde Fitchburg, lo estamos viendo. Fitchburg, no sé dónde queda esto, pero debe ser en Estados Unidos. Zaira Fonseca, salúdame a Virgilio y a todos tus hijos y tus nietos, Dios los bendiga. Eddie Díaz otra vez, Dani Rivera, Dios le bendiga desde Lara. Déjame Juan Baez, de Fitchburg, Fitchburg o Pittsburgh, debe ser eso. Lo estamos viendo. Zaira Fonseca, ya lo mencioné. Johnny Frías, el evangelista allá en Venezuela, en Maracay, Dios te bendiga, Johnny, pronto te veré. Carmen Ivette Mercado García, aleluya. Juan Baez desde Fitchburg, Massachusetts. Eso es Fitchburg. Yo no sabía que
es Massachusetts entonces. Seguidores de Cristo. Ismael Casillas Rivera dice, aleluya, holy, holy is the Lord. Evangelista Ricky Torres en Orlando, Ebonilda Medina Hernández, Ismael Casillas Rivera, orando siempre, Javier Colón, Juan Baez, seguidores de Cristo, Evangelista Ricky Torres, Ebonilda Medina Hernández, Carmen Ibel Mercado, Juan, bueno, ya lo mencioné esto. Oh, gloria a Dios. Judita Medina Hernández, Dios te bendiga. Ismael Casillas Rivera, orando siempre. Déjame ver, Martín Rosario, Dios le bendiga, reverendo. Familia, mi oración de Dios en control. Ismael Casillas Rivera, orando por todos los que están en eminencia. Melvin Jediel Oxy, dice reverendo desde Guatemala, Dios bendiga, pueblo de Guatemala, tierra del Quetzal. De Brunilda Medina Hernández, Ismael Casillas Rivera, Javier Colón, déjame ver quién más por aquí. Oh, gloria a Dios. Hay muchos nombres repetidos, por eso no los repito. Melvin Jadel Oxy, desde Guatemala, Pa Kelier, oraciones. El mensaje de Dios es el de mejor ofensiva contra el enemigo. Miriam Rivera, Marlita Rosario, Dios te bendiga. Los tiempos de mis oraciones, Ismael Castillo Rivera. Bueno, esto es increíble. Brunda Medina, Ismael Casillas Rivera, Dios le bendiga. Maritza Rosario también nos escribe. Ismael Casillas Rivera, Melvin Nelsi desde Guatemala. Bueno, Bruni Rosario, Ani Rodríguez pide por protección. Ya hemos orado por todos ustedes. La oración ya está en el cielo. Ya Dios empezó a contestarla. Ana Rodríguez pide por protección de su hogar y cobertura. Gloria a Dios. Bruni Rosario, pastor, pide oración por peticiones especiales. Y Dios bendiga a la maestra de Jorge Isaac de piano que está ahora allá afuera. Dios te bendiga, Bruni, a ti también. Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los que están conectados. Mañana habrá por la noche un mensaje grabado y el domingo también, a menos que no surja algo que intervengamos. No se pierda esta noche a la medianoche, de 12 a 1, el mensaje del Clamor en la Noche, de los estudios de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Y habrá un mensaje esta noche por la Cadena del Milagro, Canal 54 y Canal 54 de D54 de Liberty. También por unored.com, pues CDM Internacional, marca CDM Internacional @yahoo.com y puede bajar la señal de 12 a 1 de la mañana. Juan Martín, muchas bendiciones, varón. Fiel oyente del programa. Angelita Santas Tosti dice muchas bendiciones para usted y su familia en el dulce nombre de nuestro precioso Jesús. Dani, ay Dios mío, hay mucha gente de aquí. Yo creo que ya llegamos hasta aquí, hasta el último. Dios le bendiga a todos y hasta esta noche a la medianoche y mañana a esta misma hora en grabado, el domingo y luego el lunes regresaré aquí con ustedes una vez más. Y orando, le pido que estén orando por el viaje a Venezuela. Tengo que admitir, primero, no había sentido una lucha tan grande espiritual, una posición tan grande al salir para a una misión de Dios como esta. Necesito la oración de ustedes para mí, para mi familia, para todo el ministerio. Segundo, ore por mi hija, por mi hijo, por mi esposa, por Freddy, mi cuñado, por Catherine, por todos los que están en este ministerio. Oren por nuestros hermanos que están en Venezuela en este momento. Oren por las personas que están pasando este fuego, que Dios los ayude, que Dios haga un milagro y detenga ese fuego y que hayan aprendido alguna lección de todo esto. Dios nos está hablando. Señor, aunque no lo merezcamos, Señor, para ese fuego, para que vean tu gloria, para ese fuego, Padre Celestial. Consuela a los que han perdido todo. Mira a los que están sufriendo en Venezuela, los que están, el odio quiere trabajar. Padre, bendice tu pueblo. Mira este viaje a Venezuela, Padre Celestial. Oh, damos fuerza y sobre todo
nunca ha habido una posición económica tan fuerte como esta. Tú sabes que nosotros no vamos allí a levantar ofrendas ni nada. Necesitamos que tú hagas un milagro económico en el ministerio y que tú abras la ventana del cielo y la tierra y le des 100 por 1 a todos aquellos que colaboren, pero que lo hagan sin esperar nada, que lo hagan porque tú lo pones, porque lo que tú nos das es eterno y te debemos todo, todo es tuyo, Señor. Yo no estoy pidiéndole nada a nadie particularmente, te estoy pidiendo a ti que me supla para dejar segura a mi familia, dejar los compromisos del ministerio y llevar suficiente para enfrentar la situación allá, Padre. Y que me abras la puerta en el camino de esos 3 aviones y que tú destruyas toda oposición y que yo pueda llegar el día que salgo, pueda llegar al día siguiente, porque voy a estar viajando todo un día y luego que viajo todo un día duermo en Bogotá y el siguiente día del viaje llego 2 días me tardo en llegar a Venezuela por la situación que hay ahora mismo. Señor, tú sabes lo que he recibido de ti. Voy a hacer tu obra. Y si es tu voluntad, lo que suceda es para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, tú proveerás de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Ismael Casillas Rivera también nos escribe, seguidores de Cristo, Juan Baez, y sigue entrando de Massachusetts. Increíble, gente de Massachusetts. Hace un frío horrible allá. Dios bendice poderosamente, reverendo y familia cada día en mis oraciones. Dios en control. Marita Rosario. Bueno, Ana Rodríguez, Bonnie Rosario, todos gente que están conectados, oración por un milagro, dale el milagro en su vida, Señor. Dios te bendiga a todos ustedes. Dios bendiga la cadena del milagro, el programa de las 12 de la noche. Dios bendiga a Edra, a Walá, Dios bendiga a Chaniel, Dios bendiga a Tommy, a Marco, a Esteban. Oh, Dios mío, bendice todo el personal de la cadena del milagro. Bendice a los líderes conciliares, bendice a los pastores, bendice mi pastor, mi pastora, bendice a todo el pueblo, Padre Celestial. In the name of Jesus. Bendice al presidente Trump. Destruye toda alma forjada contra él. Trae paz. Bendice a la gobernadora y que pueda enfrentarse a toda la obra del enemigo y ser vencedor y que tenga con el tiempo una experiencia bien profunda contigo. In the name of Jesus. In the name of the Lord. Oh, gloria a Dios.